¿Qué nos impide, qué nos bloquea a la hora de tener éxito, abundancia, prosperidad en nuestros proyectos de emprendimiento profesional? Hoy quiero dar respuesta a estas preguntas conversando a un colega de profesión que es experto en una mirada que muchas veces olvidamos, ¿no? Que es la mirada sistémica. Hoy he conversado con Paulo Ferraro y nos va a dar respuestas muy, muy interesantes. No os perdáis esta entrevista. Bueno, pues tengo conmigo ahora un experto de la sistémica, él es Paulo Ferraro, él es un colega, si me permitís que le presente. ¿Cómo estás, Paulo? Gracias Muy bien, gracias a ti por esta por iniciativa. permitirme conversar un poquito contigo. Si me permitís, os lo presento. Él es terapeuta Gestalt, él es consultor organizacional, es consultor en constelaciones organizacionales, coach sistémico, constelador, y él es también fundador de un proyecto muy bonito, precioso, que es Systemia Consulting. Que lo que hace es, a través de esa disciplina, que es la sistémica, pues acompaña a emprendedores, a profesionales, a empresas y a organizaciones a crear y expandir sus proyectos desde la esencia, desde superando todos sus bloqueos y, bueno, proporcionándoles esa abundancia y esa felicidad. ¿No es así? Si me equivoco, corrígeme. Sí, por ahí va, por ahí va. Por Muy ahí va, bien, ¿no? sí, bien resumido. Sí. Bueno, Pablo, muchas gracias por concederme estos minutos de conversación contigo y, bueno, para que la audiencia nos entienda, ¿no? ¿Qué es esto de la sistémica? Bien, bueno, gracias a ti. Es un placer estar aquí conversando contigo. Gracias por la iniciativa. Pues siempre creo que es bueno entre crear lazos y de colaboración. Creo que el futuro va a ir mucho más por ahí de lo que es actualmente. Bueno, la sistémica es una ciencia eh, que consiste básicamente en cambiar un poco cambiar la forma de ver las cosas, podríamos decirlo así, y es que estamos acostumbrados desde el análisis racional más bien a fragmentar, es decir, queremos analizar un tema o trabajar un tema y lo que hacemos más bien es fragmentarlo, aislarlo, y la sistémica hace todo lo contrario, lo que hace es alejarnos. Es una mirada que abarca todo, y cuando digo todo abarca la conciencia de que todo en el universo en primer lugar es energía y frecuencia, con lo cual todo está vivo, todo tiene una conciencia y que todo está interrelacionado por medios de sistemas, ¿no? O sea, todo forma parte de un sistema mayor y a la vez todo tiene subsistemas, así que el universo es fractal, ¿no? Y desde esa conciencia podemos analizar cualquier tipo de sistema, empezar a desarrollarse a nivel con el trabajo terapéutico psicológico, ya que se vio que muchos asuntos personales pues no pertenecían a la vida de la persona, sino a sistemas al que la persona pertenecía, como es el sistema familiar, sistema de pareja, etc. Y después se fue desarrollando otros aspectos como puede ser las constelaciones organizacionales y el coaching sistémico, donde se vio que también funcionaba muy bien el análisis sistémico para las organizaciones, ya que cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier organización es un sistema más o menos complejo, ¿verdad? Y esa sería un poco la base de la sistémica, ¿no? A partir de ahí se desarrollaron como 3 leyes básicas que se desarrollaron a un nivel muy experimental, donde bueno, simplemente se vio que había como 3 leyes que hay que cumplir para que el sistema funcione correctamente, cualquier sistema.
O sea, por lo que yo entiendo, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Y para poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? A lo mejor a mí me cuesta vender, ¿eh? O tengo problemas con la venta de mi proyecto, a lo mejor lo que necesito es sanar la relación con mi padre, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, todo está conectado. Bueno, eso tendría que, por un lado, todos los elementos de un sistema están interconectados, quiere decir que hay una conexión muy fuerte. Entonces, lo más importante sería empezar teniendo conciencia sobre todo cuáles son todos los elementos que componen, por ejemplo, tu sistema profesional, ¿no? Y segundo, tener la conciencia de que todos esos elementos están interconectados entre sí de una manera muy fuerte. Y después que hay una relación entre dar y recibir de todos esos elementos. Pero eso no solo con tu sistema, sino con todos los sistemas a los que tú perteneces. Con lo cual, también hay un tema que es la transferencia de sistemas, con lo cual si hay un asunto no resuelto que hubo en un sistema, por ejemplo, en la vida de tu padre, tu abuelo, entonces ese asunto, si no fue resuelto por tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, ese asunto por transferencia de sistemas va a querer ser visto en todos tus sistemas, tanto en todos los aspectos de tu vida, incluido en tu proyecto, ¿no? Y es por esto que a veces también la sistémica trabaja muy bien la parte de tener mucha conciencia sobre lo que es la causa raíz de las cosas. Y otra cosa son los síntomas, que es lo que realmente vemos. Al final es como cuando yo estoy constipado, ¿no? Pues al final yo estornudo, pero eso es un síntoma, eso no es la causa raíz, ¿no? Entonces, en sistémica trabajamos mucho en solucionar la causa raíz de las cosas, porque cada vez que yo, por ejemplo, si tú dices hay un síntoma que no me llegan los clientes, que es el ejemplo que has puesto antes, desde sistémica vamos a buscar cuál es la causa raíz para resolverlo desde ahí, porque resolverlo desde el síntoma no se puede, hay que resolverlo desde la causa raíz. Y hay que considerar esto, que quizá la causa raíz está disociada incluso en el tiempo. No solo que a veces no está en tu sistema, sino que a veces está disociada en el tiempo y no es del presente. A lo mejor hasta de nuestros bisabuelos, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí. Pablo, con tu experiencia y con tu visión de experto, ¿cuáles son los típicos bloqueos con los que nos encontramos los emprendedores, los profesionales, cuando queremos crear un proyecto consciente, ¿no? Y que no hay manera de que funcione, ¿no? Ok. Sí, yo por lo que veo con las mentorías, con los retiros, etcétera, lo que veo en los emprendedores más a menudo son veo muchos temas de autovalorización, es decir, para emprender hace falta, bueno, sobre todo la parte económica, financiera que has tocado tú antes, está muy relacionada con nuestra autovalorización, es decir, al final la economía es un reflejo en lo externo de tu autovalorización personal. Con lo cual, asuntos relacionados con la autovalorización suelen ser hechos relevantes que sucedieron en la infancia, quizá el no haber sido visto por los padres o no haber tenido una mirada amorosa desde los padres o padres muy juzgones, ¿no? Como que le transmitían al niño que no es amado simplemente por lo que es, sino por los hechos que haga, ¿no? O las notas que saque en el colegio, etcétera. Bueno, esto sería un síntoma bastante recurrente donde la causa origen suele ser en la infancia. Otro síntoma que veo a menudo es la dificultad para estructurar un proyecto, ¿no? Un proyecto para expandirse necesita una estructura. Este síntoma no sale tanto al principio, pero quizá ya cuando alguien quiere que su proyecto crezca y empieza a tener cierto volumen, ese volumen para sostenerse necesita una estructura interna. Y esa estructura está muy relacionada con la estructura personal, es decir, cómo está el orden familiar, si tú estás bien situado dentro de tu familia, si tienes plena conciencia de tu lugar dentro de la familia,
Y después está muy relacionado también con el padre, es decir, qué pasó si hubo un padre presente tanto física como emocionalmente, porque el padre, el arquetipo paterno es el que nos aporta esa energía de estructura, ¿no? Esa Que dirección. después podemos transmitir al proyecto. Mm. Entonces, esos son dos aspectos que me suelo encontrar a menudo. También hay temas de bloqueo del proyecto por asuntos no resueltos. Por ejemplo, el tema de las parejas. Si tú, por ejemplo, tienes muchas parejas anteriores que esas relaciones, esas líneas temporales no han estado bien cerradas, entonces ya no puedes emprender ningún proyecto más, porque para el inconsciente una pareja es un proyecto de una nueva familia. Entonces, si tú vas dejando líneas temporales que no están bien cerradas, el inconsciente se confunde y empieza a bloquearte tanto nuevas parejas como nuevos proyectos. Eso lo he visto también bastante a menudo. Después también otro tema pueden ser ruinas o haber sufrido ruinas, pérdidas de patrimonio o estafas que no fueron resueltas en el origen, es decir, quizá un abuelo durante la guerra o la posguerra sufrió un embargo de tierras, un embargo de las casas, pérdida de patrimonio, temas con herencia que se bloquean. Todos estos temas económicos se acaban queriendo ser vistos en el proyecto y también a veces bloquean la economía o hay un efecto de montaña rusa, ¿no? O sea, llegamos a un punto económico y de repente lo perdemos todo o volvemos a caer en la escasez o en la carencia y volvemos a subir y volvemos a bajar. Eso es porque hay un efecto cíclico que no fue resuelto en el origen, ¿no? Y luego también, esos son los temas básicos. Y luego también la abundancia está muy relacionada con la madre, o sea, sobre todo a veces hay que trabajar mucho el integrar el arquetipo femenino y masculino. Es decir, el arquetipo femenino lo recibimos de la madre y de las mujeres de la familia y el masculino del padre y de los hombres de la familia. Entonces, el arquetipo femenino nos aporta más, está muy relacionado con la economía, porque de la madre aprendimos a recibir y por lo tanto aprendemos el flujo de dar y recibir, que es el flujo económico. Y también está relacionado con el amor incondicional, que es la energía que vamos a usar para expandir nuestro proyecto. Necesitamos tratar a los clientes con amor, dar un servicio desde el corazón y eso va a ser lo que al final los clientes nos recomienden, nos prescriban y sean clientes fieles. Y el arquetipo masculino, que hablaba un poco antes, está más relacionado con la capacidad de generar estructura, con el arraigo y la fuerza de sostener un proyecto. Y también complementa el arquetipo femenino con la parte del corte, que es cortar con cualquier cosa que no es propicia para mi vida. Entonces, en un proyecto hay que continuamente también estar cortando con inputs que no son positivos para el proyecto. Y la integración, el equilibrio de estos dos arquetipos es lo que hace que un proyecto al final seguro va a tener éxito. Una buena integración en ti de esos dos arquetipos y esas dos energías. Después también hay asuntos del niño interior que también puedes venir de algún trauma en la infancia y eso también, el niño interior lo que le aportará al proyecto es la parte de la alegría y el disfrute en el proyecto, que no haya tensión, ¿no? Y bueno, un poco, esto quizás son los tres principales aspectos. O sea, detrás de un proyecto profesional, sobre todo, hay muchísimo trabajo personal de sanación, ¿no? Cuanto más te sanes, pues mejor te va a ir el proyecto, ¿no? Sí, desde luego. Los límites del proyecto van a ser tus límites personales, sin duda. Los puntos ciegos del proyecto van a ser tus sombras personales. La interacción con los diferentes elementos del proyecto va a ser como tú interactúas a nivel personal con los diferentes sistemas. Yo trabajo mucho con los sistemas. Hay 6 sistemas principales en el ser, o sea, el sistema personal, el yo soy, el sistema de pareja, el sistema con los hijos, que es la tríada básica. Ahí se forma una nueva familia, ¿no? Yo, la pareja, los hijos.
y luego la familia de origen, lo social y lo profesional. Pues ese orden tiene una jerarquía, con lo cual cualquier asunto no resuelto en cualquiera de esos sistemas va a querer ser visto por decantación, por jerarquía, va a querer ser visto en lo profesional. Con lo cual, eso que se pensaba antes de que podíamos separar, podíamos decir, una cosa es esa frase, ¿no? De esto es personal o es profesional, eso no tiene ningún sentido, porque todo forma parte de mi vida, porque todos esos sistemas están íntimamente interrelacionados. Muy interesante. Sí, es muy extenso el tema y la verdad a mí me apasiona Precioso. porque lo encuentro muy interesante. Sí. Sí, yo soy también de los que piensa de que ¿no? O sea, tenemos esa falsa creencia, ¿no? De que el coaching trabaja desde el presente al futuro, ¿no? Y eso no tiene sentido, porque no somos ahistóricos, ¿no? Primero que tenemos una historia y segundo que formamos parte de un sistema. Por lo tanto... Totalmente. Por ejemplo, otro asunto que me encuentro mucho cuando se trata de proyectos vocacionales, que yo creo que es hacia donde todos tendemos, ¿no? O sea, yo creo que el nuevo paradigma social lo que hace es ir hacia proyectos vocacionales donde todo el mundo aporte sus dones a la sociedad y más bien establezcamos lazos de cooperación, colaboración, como lo que estamos haciendo ahora tú y yo, para fortalecernos, ¿no? Entonces, ahí también puede afectar, por ejemplo, si en tu familia, pues eso es muy interesante, antes que todo, hacer tu árbol genealógico, ¿no? Y un aspecto interesante a ver es cuántas personas de tu familia se permitieron la vocación. Porque si muchas personas de tu familia se permitieron la vocación, a ti te va a ser mucho más fácil darte el permiso para la vocación. Sin embargo, si, por ejemplo, tus padres o tus abuelos fueron de aquellos que dicen que hay que trabajar en un trabajo seguro, aunque sea para otros, con esfuerzo, que el disfrute no tiene cabida dentro de lo profesional, entonces puede ser que por amor ciego tú, o por pertenencia al clan, o sea, eso se Identidades. genera, exacto, eso acaba siendo una ley intrínseca de tu clan Mm. familiar, con lo cual tú por pertenencia inconsciente tomas esa ley y te cuesta trascenderla. Entonces hay que saber que parte de ser adulto, parte de tomar las riendas de tu vida, consiste en ser capaz de romper esas leyes intrínsecas. Mm. Si yo me quiero mantener fiel a todas las leyes de mi familia, hay algunas positivas, pero hay algunas que no van a ser positivas para mi desarrollo como ser humano. Entonces debo romper, entonces entra ahí lo que se llama también la culpabilidad. Hay cierta culpabilidad siempre en trascender una ley familiar, pero es una culpabilidad positiva, ¿no? Wow. Oye, Paulo, ¿por qué fases suele pasar normalmente un proyecto de emprendimiento personal? Bueno, Para que yo funcione, para que... sí, yo lo que voy viendo, yo en mi trabajo lo que voy distinguiendo son, en primer lugar, 4 ciclos en los que puede estar situado tu proyecto. Entonces, lo primero para mí siempre es identificar, o sea, al empezar un trabajo, siempre empezamos desde cualquier profesión por un diagnóstico, ¿no? Para poder intervenir, ¿no? De una manera acertada. Entonces, yo siempre empiezo por identificar el ciclo que está viviendo el proyecto, de la misma manera que tú pues, puedes estar en la adultez, en la adolescencia, en la infancia, etcétera, pues el proyecto también está en un ciclo, ¿no? Entonces yo los 4 ciclos principales que identifico sería el ciclo de gestación, donde el proyecto que va desde el punto donde está la idea y la intención, que es donde se funda un proyecto con una idea y una intención, hasta que sale a la luz o sale al mercado, eso sería la gestación, ¿no? Después estaría el ciclo de inicio, que es un ciclo donde el proyecto ya ha salido al mercado, pero todavía no tengo beneficios, es decir, estoy facturando, estoy trabajando con clientes, pero todavía no tengo beneficios. Esto es un ciclo donde lo importante, más que los beneficios, es contrastar la idea y estar muy... es un ciclo donde el proyecto es como un bebé, todavía se está desarrollando, depende mucho de los padres, que sería el fundador del proyecto, el emprendedor, y todavía se está desarrollando, entonces lo importante es la interacción, porque el proyecto ha salido al mercado, ha salido a la luz y se está interactuando con lo exterior.
Entonces ahí lo importante es aprender y muchos feedback de los clientes y ahí todavía estamos desarrollando los servicios, ¿no? El servicio no está perfectamente desarrollado y no está al máximo de calidad, ¿no? Pues ahí todavía estamos desarrollando servicios. Después entraríamos a partir de que ya hemos llegado a un punto de equilibrio financiero, los servicios ya están bien establecidos. Aquí recomiendo empezar siempre por un solo servicio. Y después pasaríamos a la parte de consolidación, donde el máximo objetivo es consolidar el proyecto, que el proyecto sea fuerte, sea un proyecto seguro, empezar a automatizar procesos los que se puedan, ir hacia una calidad máxima en el servicio, establecer sistemas, no inventar la rueda cada vez, sino ya ir estableciendo sistemas fijos dentro del proyecto. Y finalmente habría una fase de expansión, donde ya la relación entre la dedicación al proyecto y los beneficios se disocia. Puedo empezar a tener quizás servicios mucho más expansivos, escalables, como puede ser un infoproducto, por ejemplo, etcétera. Y yo distinguiría estas 4 fases y a partir de ahí todas las fases son de expansión y reinvención. Entonces, para cada cambio de fase, para cada cambio de ciclo sí que es cierto que hay unas fases que se repiten. Es decir, cada vez que yo cambio un ciclo, debo analizar unas ciertas fases para hacer ese cambio correctamente, ¿no? Y que el proyecto no se debilite, ¿no? Porque cada nuevo ciclo es como una reinvención del proyecto en algún sentido. Es un nuevo ciclo de muerte y destrucción, ¿no? O sea, de muerte y resurrección. Entonces, las fases que yo trabajo en cada cambio de ciclo son primero el diagnóstico, o sea, ver dónde estamos de una manera profunda y después inicio una fase de lo que yo llamo limpieza y orden de pasado, donde vemos todos los aspectos del pasado, tanto personal como transgeneracional, es decir, tanto el emprendedor como de su familia de origen. Y también vemos la situación presente del emprendedor con todos sus sistemas en los que está participando principalmente. Y también vemos la historia del proyecto y qué pasó también en la energía fundacional. Entonces, ahí ordenamos y limpiamos lo que pueda estar desordenado o energías que se puedan haber quedado atrapadas, es decir, asuntos no resueltos, porque si no empezamos por aquí, todo lo que hagamos después va a ser saboteado por el inconsciente de esos asuntos, ¿de acuerdo? Entonces, más vale empezar limpiando por aquí. Es como decir, yo voy a plantar un árbol, pues limpio el terreno, o sea, si hay contaminación la limpio, lo aireo, el terreno, etc., ¿no? Entonces tendríamos fase diagnóstico, fase limpieza y orden de pasado, después establezco objetivos, porque de la misma manera que he hecho un diagnóstico para saber dónde estoy, necesitamos concretar a dónde queremos ir y focalizar la energía hacia ahí. Establecemos objetivos para el nuevo ciclo del proyecto. Después trabajamos con la parte de la energía fundacional, que es todo lo que pasó en los inicios, y también retomamos para volver a tomar esa energía del propósito, es decir, cuál fue el propósito de este proyecto, sigue siendo vigente, lo recordamos, los valores, etcétera. Toda esa parte yo llamo energía fundacional, porque todo eso quedó fundado en los inicios y después, de hecho, ya no se puede cambiar. Si tú quieres cambiar el propósito de un proyecto, de hecho, tienes que iniciar un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como las raíces. Y luego ya vamos a la parte de más del tronco del proyecto, que sería ya la parte de la propuesta de valor. Entonces analizamos cómo está el tema de la propuesta de valor y el posicionamiento único que todos debemos tener. Y para esto es tan sencillo como si tú haces un proyecto desde tu esencia, como personas todos somos únicos. Entonces, si el proyecto realmente lo creas, cada etapa la generas desde tu esencia, el proyecto va a tener un posicionamiento único. Entonces, pero claro, para eso también entra la autovalorización, ser capaz de dar valor a tu esencia, ¿no? Saber cuáles son tus aspectos diferenciales, tanto como persona
como tu formación, tus experiencias, etcétera, y hacer una propuesta única y diferenciada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que te va a dar la penetración en el mercado, el tener tu propuesta única. Y ya Pablo, por último, ¿me dejas sí, compartir lo que siento ahora sí, mismo claro. cuando me cuentas eso? Siento, ojalá te hubiese conocido antes, ¿no? Mucho tiempo. Porque te escucho como un profesional muy, muy integrado, ¿no? O sea, Sí, muy, muy completo, una mirada muy completo que necesitábamos estos sí, emprendedores, ¿no? De, ostras, ¿qué es lo que me bloquea realmente? ¿No? Y sí, no sí, solo sí, de este todo programa, mi sistema, sino de hecho este también... programa, sí, yo soy también de formación, soy ingeniero y he trabajado muchos años dirigiendo proyectos internacionales de automóvil, con lo cual siempre que abordo una tarea, primero busco cuál es el propósito de la tarea y segundo, crear una estructura, cuál va a ser la forma más eficiente y más eficaz y más segura de llegar, ¿no? Y esto es algo importante, muy importante, ¿no? Cuando nos embarcamos en cualquier proyecto, sea pequeño o grande, antes de hacer nada, yo creo que siempre hay que ponerse delante de una libreta y dibujar una estructura, un camino lógico, ¿no? Mm, Y porque si no, lo que nos va a suceder es que vamos a ir directamente al final y todo se va a desmontar. Y esto lo veo mucho porque hoy en día veo, por ejemplo, que mucha gente habla de marketing, ¿no? Se habla mucho de marketing, ventas, ¿no? Hay gente que incluso confunde un proyecto con marketing. O sea, hay gente que dice, "Ah, mira, esta persona hace marketing". Y eso yo no lo entiendo, ¿no? Porque yo, desde mi visión, incluso yo tengo un máster en marketing y comunicación y sé que el marketing solo es un aspecto de la empresa o de un negocio. Y de hecho yo el marketing, la comunicación y las ventas es la última fase que yo trabajo, porque después del posicionamiento hacemos la estructura en función de todo eso que hemos planificado y al final hacemos el marketing, la comunicación y las ventas. Pero cuando yo he hecho todas las fases anteriores, las he hecho desde una conciencia plena, al final el marketing y las ventas es muy sencillo, porque yo tengo una plena conciencia de mi valor, tengo una plena conciencia de mi posicionamiento y de lo que estoy aportando al mercado y a la persona. Con lo cual, simplemente de una manera natural, yo comunico cuáles son mis servicios, cuál es mi valor y cuál es mi posicionamiento y lo comunico desde un lugar muy natural. No necesito frases hechas ni intentar vender nada. Simplemente comunicando tranquilamente la persona puede saber qué es de lo que se trata, si realmente tu propuesta es la que está necesitando en el momento, ¿no? Entonces, al final, la venta se convierte en un asesoramiento más. O sea, yo las ventas para mí son diagnósticos, entonces necesito que la persona me cuente, yo entender su situación y comunicarle si le puedo ayudar con alguno de mis servicios, simplemente. mm. Pero eso, cuando tú has hecho todas estas fases, llegas a la parte de marketing de una manera muy clara, muy focalizada y surge muy fácil. Si no lo has hecho, te da la sensación que estás muy cerca de trabajar con clientes, pero no lo estás porque internamente no hay un proyecto creado. Es como una fachada que no hay nada detrás, ¿no? O hay mucha inconsciencia en ti personalmente y en tu proyecto. Entonces, desde ahí Estás, el proyecto es muy débil, claro, pues no estás, atrae, o sea, no sí, estás desalineado, ¿no? El proyecto está está desalineado. desalineado. Tienes aspectos desalineados, los servicios no están bien alineados con el propósito, la estructura no está bien alineada con el propósito, el proyecto tiene que ser como una flecha, o sea, todo está en una línea y además hay una punta que penetra en el mercado, ¿no? Y eso lo da la focalización, ¿no? Yo tengo un montón de aspectos, pero yo los focalizo y tengo un foco muy claro, como un láser, ¿no? Y eso es lo que va a hacer la penetración en el mercado. Entonces, cuando hay inconsciencia, los proyectos son débiles. Y además todo esto se gestiona desde el inconsciente, porque también pensamos que todo es lo racional, ¿no? Y ¿No? la mente racional solo es una parte, que además es la parte
en realidad la mente racional está hecha para el día a día, no está hecha para planificar, ¿no? Por eso desde Sistémica trabajamos mucho desde el inconsciente, ¿no? Y además accedemos a la información de campo, ¿no? Porque una cosa interesante que tienen los sistemas es que generan un campo cuántico donde está toda la información del sistema, con lo cual no solo está toda la información de tu proyecto, sino también toda la información referente a tu cliente ideal, tu target cliente, la sociedad donde trabajas, etc. Entonces tú puedes acceder a cualquier información de esos campos de una manera directa y no es algo que tú te vas a estar inventando desde lo racional, porque lo racional está muy condicionado con tus vivencias, ¿no? O con tu manera de pensar o con tus valores. Entonces, desde Sistémica trabajamos los proyectos también desde el acceder a esa información de campo, ¿no? Y entonces te decía, al final la decisión de compra de un cliente está más relacionada con lo inconsciente que lo consciente. Entonces, el inconsciente del cliente se conecta con el inconsciente del proyecto y ve si ese proyecto está ordenado, está limpio de asuntos no resueltos, está claro en su propósito. Y eso es lo que va a generar una decisión de compra. Wow. Y ya para acabar, Paulo, ¿qué se encuentran las personas profesionales y organizaciones que se ponen en tus manos? En tus retiros, en tus mentorías, en tu coaching Sí, sistémico. sí, básicamente yo las propuestas de servicios que tengo actualmente son dos muy, como dos pilares. Uno sería el retiro de emprendedores para el desarrollo y la expansión de proyectos, que es un retiro de 3 días, donde trabajamos con las constelaciones organizacionales y el coaching sistémico. Y durante estos 3 días todo el grupo trabaja cada uno su proyecto, pero compartiéndolo con el grupo, con lo cual, además de la energía grupal, hay mucho feedback de los compañeros que son clientes potenciales, con lo cual te están dando un feedback real de cliente potencial, ¿no? Trabajamos muy desde la esencia de los proyectos y de las personas y desarrollamos primero identificamos los ciclos de cada uno de estos proyectos y después desarrollamos todas estas fases que he comentado antes durante estos 3 días en profundidad. Todo esto con dinámicas grupales, con constelaciones organizacionales y con mi mentoría en cada uno de los proyectos. Son grupos reducidos para poder trabajar grupalmente, pero a la vez con cada uno de los proyectos. Después la mentoría personal, donde yo trabajo durante entre 3 y 6 meses acompaño a un emprendedor para el pleno desarrollo de su proyecto. Aquí es un trabajo hacemos sesiones y tareas entre las sesiones para el desarrollo de la persona y del proyecto. Y ahora estoy iniciando unas formaciones online y presenciales que en breve saldrán, ¿no? Pero básicamente todas esas propuestas lo que tienen en común es la base sistémica, el trabajo con las constelaciones organizacionales, el trabajo con el coaching sistémico y trabajar desde la esencia de la persona y desde la esencia del proyecto. Es decir, un trabajo muy paralelo con la persona y con el proyecto, con lo cual lo que obtenemos al final es un incremento de conciencia de la persona consigo misma, con todos los aspectos de su vida y con respecto a su proyecto y a sus clientes. Porque otra cosa que es que cualquier solución real debe implicar un incremento de conciencia, si no, no hemos resuelto, ¿no? Hay esa frase de no podemos resolver un asunto en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Entonces, resolver un asunto siempre al final no es más que incrementar nuestra conciencia sobre un tema, ¿no? Entonces, si no llegan los clientes, pues hay que incrementar nuestra conciencia sobre qué está sucediendo para que no lleguen clientes. Y en el mismo momento, en Sistémica hay una frase que dice que donde está el problema está la solución. Lo que significa es que cuando yo tomo conciencia sobre el origen del problema, automáticamente se desata la solución, porque yo ya no puedo seguir haciendo las cosas igual cuando he tomado una plena conciencia.
El awareness, el darse cuenta. Claro, al final todo es un insight, un darse cuenta, un tomar conciencia. O sea, y esto lo que me genera que si yo voy trabajando con sistémica, cada vez tengo una mayor conciencia sobre mi proyecto, sobre mí y sobre mi entorno, con lo cual estoy creciendo a nivel personal a la vez que el proyecto crece. Y ya nunca más hay patrones o dinámicas ocultas que ya nunca más se van a volver a suceder, porque yo no solo he resuelto ese problema puntual, sino que he ganado conciencia sobre ese asunto, con lo cual no se va a repetir. Me sabe decir que qué bien, ¿no? Que qué bien, pues que tengamos ese regalo que eres tú, un profesional como tú, los emprendedores, ¿no? La verdad que lo hago desde el corazón, disfrutando muchísimo, con plena conciencia de mi misión de vida, que es ayudar a los demás a también iluminar su camino y caminar ese camino de crecimiento personal, de cumplir su misión de vida, porque al final los proyectos son una gran herramienta para ejercer nuestra misión de vida, para aportar nuestros dones a la sociedad y también para evolucionar nuestra alma, porque para eso estamos aquí, para eso estamos, ¿no? Para aportar nuestras luces, pero también resolver nuestras sombras, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo lo que dices, Pablo? ¿Cuánto sentido tiene? Vale. Oye, nada más. Por mí, o sea, toda la información que nos has transmitido es tan clara, tan potente, que creo que ya no necesitamos más preguntas. O no necesito formularte más preguntas, decirte que escucharte ha sido un regalo, un placer. Qué feliz estoy de poder ver que hay profesionales tan completos como tú, ¿no? Que ayudan a emprendedores, ¿no? De una manera tan profunda y tan potente, ¿no? Eso anima a otras personas a hacerlo. Bueno, Bravo. muchas gracias. Yo también agradecerte esta conversación, este intercambio, esta colaboración, Sí. este vínculo y que lo haces desde el corazón y te lo agradezco mucho. Y esto es un aspecto muy importante, ¿no? Que podamos crear esos lazos, que podamos unir, ¿no? Porque, mira, hace tiempo me enteré de que los árboles unen las raíces, ¿no? Unen las raíces y cuando un árbol necesita nutrientes incluso se los transfiere a otro, ¿no? Y eso no lo sabía y me parece impresionante, ¿no? Y eso es lo Sí, que además, debemos hacer nosotros como emprendedores, unir nuestras raíces para fortalecernos y colaborar todos juntos. además, si me permites, y también hablarte desde el corazón, ¿no? De que, claro, nosotros somos emprendedores conscientes, ¿no? Tú y yo hablamos un lenguaje muy parecido, ¿no? La consciencia, a las almas evolutivas, la misión de vida, ¿no? Y bueno, tú sabes, ¿no? Habrás pasado por lo mismo que a veces nos encontramos muy solos, ¿no? ¿A que sí? En este mundo, ¿no? Del emprendimiento consciente, de acompañar a personas a que conecten con ellas mismas. Y bueno, por lo tanto, para mí es un placer haber conversado contigo y también escucho de ti una gran humildad y una gran calidad humana desde donde acompañas. Y eso a mí me llena el alma. Muchas gracias. Estoy en mi camino de crecimiento como todos y encantado de ayudar. Muchas gracias. Venga, pues gracias Gracias. y bueno, deciros que podéis visitar a Proyecto de Pago en su web, sistemiaconsulting.com, ¿verdad? Sistemiaconsulting.com. Sí. Y bueno, aquí Hay tenéis mucha información sistémica en el blog también, vídeos, y podéis encontrar muchísima información para ir profundizando en el tema y también, por supuesto, si necesitáis contactar conmigo. Ahora sí. Bueno. Gracias, Paulo. Pues. Gracias. Adiós.